Mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Bueno, hoy celebramos el segundo domingo de la Cuaresma y hoy vamos a escuchar de la transfiguración de Jesús. El primer domingo siempre escuchamos de la tentación de Jesús, va al desierto, Jesús ayuna 40 días, 40 noches, y luego el segundo domingo va a la montaña, y en la montaña se transfigura. Entonces hoy celebramos la transfiguración de Jesús. Comencemos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y no decimos el gloria porque estamos esperando la gloria de la resurrección. Una gloria que vemos tantito en la transfiguración de Jesús. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos de la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moriah y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único,
yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confía en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has liberado. A mí, tu esclavo, hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios mismo es quien los perdona? ¿Quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor. La semana pasada Jesús fue al desierto. El día de hoy Jesús sube al monte. Y hay que contrastar lo que pasa en el desierto y lo que pasa en el monte, en la montaña, se puede decir. Cuando Jesús va al desierto, ayuna 40 días, 40 noches. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús se pone débil, se pone flaco, y vemos un hombre como alguien que nunca ha comido, ¿verdad? Entonces vemos una figura muy débil cuando Jesús va al desierto, una persona débil. Pero el día de hoy Jesús sube al monte y en el monte vemos una probadita de la gloria de quién es Jesús. Vemos el esplendor de la gloria de Dios en la persona de Jesús. Así que estamos contrastando lo que pasó la semana pasada, que Jesús va al desierto, que es débil, se ve como que no tiene fuerza, y el día de hoy va al monte, sube, y en el monte vemos la gloria de la transfiguración, la gloria de la resurrección. Bueno, no la resurrección, pero un tantito de lo que será la gloria de la resurrección. Entonces es algo como wow, algo imponente, algo como admirable, algo que hasta los discípulos están completamente, dice que estaban asustados, no saben qué decir, pero es algo bueno. Dicen, hay que hacer 3 tiendas, 3 casitas para quedarnos aquí. Y no, ¿verdad? Bueno, pero es lo que estamos haciendo esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia nos pone esta lectura de la transfiguración el día de hoy? La razón es porque la cuaresma es una prueba de 40 días donde Dios nos va a transformar. Si hacemos penitencia, si hacemos oración, si hacemos obras de misericordia, vamos a ser transformados. Y porque vamos a ser transformados, a veces cuesta, porque lo que cuesta, lo que vale la pena nos cuesta, es mucho trabajo. Entonces vamos a tener que hacer la prueba. Entonces ustedes ya comenzaron la cuaresma, ¿verdad? Ya comenzamos la cuaresma. ¿Ya se quieren rendir? No, padre, ni siquiera he comenzado. Ok, bueno, pues, qué tristeza, ¿verdad? Bueno, entonces yo diría, ya comencé la cuaresma, pero todavía puedo ser mejor. Dije, yo que quería que esta cuaresma fuera las mejores de todas, y como que la prueba la estoy reprobando. Ok, entonces la cuaresma es una prueba, nos ponemos a prueba, a Dios nos pone a prueba, pero es una prueba voluntaria donde nosotros nos mortificamos tantito, hacemos penitencia, hacemos más oración que lo normal, hacemos más obras de caridad, porque en el proceso eso nos negamos a nosotros mismos y vamos siendo transformados poco a poquito, ¿ok? Entonces, el día de hoy escuchamos la transfiguración porque nos quedamos dar por vencidos. Comenzamos hace una semana y digo, estos días ya han sido pésimos, ya no quiero continuar, ya quiero rendirme. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia nos da esta lectura de la transfiguración de Jesús, donde tenemos una miradita a la gloria de la resurrección, lo que va a ser. Entonces es como para alentarnos a continuar la cuaresma, porque es un camino largo, pero con la gracia de Dios vamos a llegar hasta el final. Pero hablemos de esta prueba, porque una prueba es como algo que nos da una oportunidad para ser mejor o también para ser peor, ¿verdad? Entonces, como vemos a Jesús en los 40 días en el desierto, que tuvo una prueba, decimos que Jesús fue tentado por Satanás. Entonces no fue que el diablo fue y lo tocó, ¿verdad? Fue tentado, tuvo la tentación, tuvo una prueba, pero Jesús venció. Entonces es algo bueno. Es una oportunidad para mostrar fidelidad a Dios
pero también había sido una oportunidad para no mostrar fidelidad a Dios. Entonces Jesús venció, y es lo que nos llama a nosotros también entrar en esa prueba y pasar. En el Evangelio de hoy tenemos, en la primera lectura tenemos también esta prueba, pero esta prueba es tantito diferente. Es del libro de Génesis y escuchamos de Abraham y de Isaac. Entonces comienza la lectura. Dios le puso una prueba a Abraham. Dios le puso una prueba a Abraham. Entonces, ¿quién es Abraham? Primero, tenemos que ver que Abraham es una figura importantísima en la Escritura y importantísima para nuestra fe. Entonces, la Biblia comienza con la creación. Dios hace la creación y luego vemos cómo hay pecado en el mundo y cómo el ser humano nomás no puede salir de ese pecado, no puede salir de la maldad y nomás es caer y caer en un pecado donde el mundo se vuelve feo, Pero entre esas personas Dios escoge a Abraham, Abraham. Era Abraham, pero Dios le cambia el nombre para Abraham. El nombre de Abraham significa padre de la multitud. Entonces, Abraham tiene un hijo que es Isaac, es el hijo amado, el hijo prometido. Y luego Isaac tiene a Jacob, que también es Israel. Entonces, y de él viene el pueblo de Israel, porque Israel tiene 12 hijos, luego van a Egipto, luego salen de Egipto, se van a la tierra prometida, pero de ellos, de Abraham, viene el pueblo judío, pero también de allí nace Jesús. Entonces, Jesús es descendiente de Abraham. El pueblo judío es descendiente de Abraham. Hasta los musulmanes se consideran descendientes de Abraham en cierta manera. Entonces, para nosotros, Abraham es una persona importantísima en nuestra vida de fe. Por eso lo llamamos él el padre de la fe, porque fue el que respondió a Dios con fe, pero tuvo que pasar la prueba. Entonces la prueba la vemos aquí el día de hoy, ¿verdad? Entonces tenemos a Abraham y tenemos a Isaac, el hijo prometido. Y Dios le dice, Abraham, Abraham. Y responde él, aquí estoy. Y Dios le dice, toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete a la región de Moria y ofrécelo en sacrificio. Wow. Entonces, Isaac era el hijo prometido. Y ahora Dios le dice, dame tu hijo, pero no más me lo des. Ofrécelo en sacrificio. Mátalo, se puede decir. Entonces, Abraham dice, no, ¿qué hago aquí? Entonces es una batalla interior de Abraham e Isaac, de Abraham en el corazón. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y no, ¿cómo voy a dar a mi hijo? ¿Cómo voy a sacrificar a mi hijo? ¿Cómo es que Dios me está pidiendo a mi hijo? Y no es que Dios nos pida sacrificio humano, pero es una profecía también de lo que va a pasar después, que el Padre nos da al Hijo. Pero Abraham va allí, va caminando con ese dolor en su corazón. ¿Sacrificar a mi hijo? ¿Cómo? ¿Cómo va a pasar esto? Y dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que que Abraham creyó en Dios, tuvo fe en Dios. Dijo, si sacrifico a mi hijo, Dios lo va a resucitar. No sé cómo, porque él es el hijo prometido, pero tengo que pasar esta prueba. Al final, ¿verdad?, estaba a punto de sacrificar al hijo, y en esos momentos Dios le respondió, o el ángel, Abraham, Abraham, aquí estoy. El ángel le respondió, no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Entonces, un pasaje que tal vez nos pone como,
¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué Dios le pide a su hijo? ¿Ok? Dos cositas, ¿verdad? La primera es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, cuando leía esto, querían poner la fe de Abraham en lo más alto, lo que Abraham estaba dispuesto a hacer en fe al Señor, ¿ok? La segunda, la más importante, tenemos que ver que el padre Abraham representa al Padre Celestial, a Dios Padre. Y el Padre Celestial, ¿a quién nos da? A su Hijo único, a Jesús, que es, ¿verdad? Que Isaac es figura de Abraham. Y en estos momentos Abraham es mayor, Isaac es joven, entonces es interesante cómo Isaac mismo en este pasaje se sacrifica. Él es el que va cargando la leña porque él es joven, fuerte, papá ya está mayor, ya va para los 100 casi. Entonces el papá Abraham, él no puede contra su hijo joven. Entonces la idea es que el hijo mismo Isaac estaba también dispuesto a hacer el sacrificio, pero nuevamente nos estaba dando la profecía, la señal a lo que iba a pasar, que Dios Padre nos iba a dar a Jesús su hijo, y Jesús voluntariamente iba a ofrecerse en la cruz por nosotros, y Él fue el que fue sacrificado. Como aquí está el pasaje, ¿verdad? Cuando, bueno, aquí no lo vemos aquí, pero el pasaje le pregunta, en el pasaje más largo, le pregunta Isaac a Abraham, le pregunta, ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham es, no te preocupes, Dios mismo el cordero proveerá, va a dar, ¿verdad? Pero es interesante como dice, como que el hebreo, la lectura original, como indica que Dios mismo se va a hacer el cordero. Dios mismo va a proveerse a sí mismo como el cordero. Es interesante, ¿verdad? Entonces en Jesús vemos cómo Dios mismo se hace hombre, se hace como nosotros, ¿verdad? Es el Dios hombre, y Dios mismo se convierte en el cordero, en Jesús, y Él es el que sacrifica su vida por nosotros. Y en esto vemos, tenemos que ver el amor de Dios hacia nosotros, porque a veces vivimos, pero no creemos que Dios nos ama. No creemos, ¿verdad? Decimos, oh, Dios me quiere, Dios mío, sí. Pero realmente creemos que Dios nos ama, ¿verdad? La manera que hay que ver del amor tan grande que Dios nos tiene es ver el amor de un padre a un hijo, ¿verdad? Ojalá que haya tenido buenos padres, pero ver el amor de un padre a un hijo. ¿No quieren a sus hijos? Sí, los queremos. Queremos a los hijos más que nada. Entonces, el amor de un padre a un hijo es algo grande. Entonces, la respuesta es que, en la segunda lectura, es que Dios está en nuestro favor. Y si Dios está en nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? Dios está de nuestro lado. Dijo Él que no escataminó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Entonces Él nos dio a su Hijo. Imagínense, si ustedes aman a sus hijos, ¿verdad? Jesús es el Hijo amado de Dios Padre, pero este Hijo se nos dio a nosotros. Y dice San Pablo en la segunda lectura, continúa, dice, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién nos acusará? Si Dios mismo es el que nos perdona, ¿quién será el que nos condene? ¿Acaso Jesucristo, el Hijo? ¿El que murió, el que resucitó por nosotros? Entonces la respuesta es, el amor de Dios es tan grande que tenemos a Jesús y lo vemos como la manifestación del amor de Dios,
que Dios nos da a su Hijo. Si nosotros queremos a nuestros hijos, mucho más Dios Padre, que es el perfecto amor y ama al Hijo unigénito por toda la eternidad y lo entrega por nosotros. Él es el mismo que nos ama a nosotros. Si Dios Padre nos da a su propio Hijo, pensar que también nos quiere a nosotros, porque si Dios no nos amara, no nos hubiera dado a su Hijo. Es algo que meditar constantemente del amor de Dios. Y lo vemos en una prueba, en la prueba de Abraham e Isaac. Padre e hijo, el padre que ama a su hijo, el hijo que ama a su padre. El padre que está dispuesto a dar a su hijo. Pero más importante es el reflejo de Dios Padre, que está dispuesto a darnos a su Hijo y que nos da a su Hijo. ¿Por qué? La respuesta es simple: porque somos amados por Dios. Somos realmente amados por Dios. Y este amor es el que nosotros respondemos en la Cuaresma, porque nosotros durante la Cuaresma meditamos los sufrimientos de Jesús, tal vez en el Via Crucis, tal vez en los ayunos, las mortificaciones propias, meditamos los sufrimientos de Jesús, pero en Jesús meditamos que Dios nos ha amado, que Dios nos ama, que Dios nos da a su Hijo. Y por esa razón la Iglesia nos invita a entrar en la prueba, donde nosotros mismos hacemos penitencia, hacemos ayuno, hacemos obras de misericordia. Al final vamos a ser transformados y tal vez va a ser difícil, pero la transfiguración que escuchamos en el Evangelio de hoy nos da una probadita, una mirada de lo que va a ser la gloria después. Todos los sufrimientos del momento no se comparan a lo que Dios nos puede dar, a lo que Dios nos promete. Así que los aliento para que sigan firmes, buscando a Dios, entregándose al Señor y conociendo realmente que somos amados por Dios. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Presentemos al Señor nuestras peticiones, oremos por toda la Iglesia para que podamos pasar las pruebas que se nos ponen día a día y mostrar nuestra fidelidad a Dios. Oremos al Señor. Oremos por el Papa que viaja a Irak, para que su viaje sea fructuoso para
especialmente para la comunidad cristiana en esta región. Oremos al Señor. Oremos también por todos los gobernantes del mundo, para que sean personas que se esmeran en sacrificarse por el bien de sus pueblos. Oremos al Señor. También oremos por todos los que sufren. Oremos por los que sufren de salud, por Silvia González y Jesús Rico. Oremos también por todos los que tenemos batallas espirituales como Abraham, para que podamos pasar la prueba que está enfrente de nosotros y podamos hacer la voluntad de Dios. Oremos al Señor. Y también oremos por el eterno descanso de Consuelo Río Salazar, a Ramón Navarro y a Adrián Mendoza, para que el Señor les conceda el perdón de sus pecados, la vida eterna. Y también oremos por todos los fallecidos, para que sean parte de la comunión de los santos. Oremos al Señor. Y por todos nosotros, en la iglesia de Fátima, el pueblo de Fátima, oremos al Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad. Pedimos las concedas en tu amor y en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Entonces, enfrente están las canastas de las ofrendas, para si quieren dar una ofrenda en estos momentos, antes de la misa o también después de la misa. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Cada que celebramos la Eucaristía, celebramos el sacrificio de Jesús en la cruz, el que nos amó, el que se entregó a sí mismo. Pero también celebramos la ofrenda de Dios que nos dio a su Hijo, el Hijo que se entregó a sí mismo. Y en esto celebramos el amor de Dios. Así, por eso para nosotros la Eucaristía, la misa es tan importante, porque es una manera que seguimos participando de ese amor infinito, ese amor eterno que el Señor nos tiene. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro,
porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en que nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Myron. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Cuando oramos nosotros, cuando Jesús nos enseñó a orar a Dios como nuestro Padre bueno, nuestro Padre que nos ama, nuestro Padre que nos dio a su Hijo amado. Oremos como Jesús, el Hijo amado, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Este es mi Hijo muy amado, en que tengo puestas mis complacencias. Escúchelo.
al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, unos anuncios antes de la bendición final. Tenemos las confesiones los sábados de 3 a 4. También si quieren llamar, ahí está el número, el website de la parroquia si quieren confesarse. También recordar si no han venido a misa, no es pecado, no es pecado mortal. Usualmente tenemos dispensa ahorita, así que si es la razón por la que no comulgar, ¿verdad? La iglesia los invita a comulgar cada semana, ¿verdad? También tenemos el Via Crucis los viernes a las 5:30. Entonces de 5:30 tenemos el Via Crucis. Entonces algo que hacemos durante la Cuaresma, meditamos algo así, que si no vamos a hacer nada de la Cuaresma, tal vez un Via Crucis por lo menos, ¿ok? También los viernes también no comemos carne, recordar eso. Y también los voy a invitar para el Viernes Santo, que no ayunar, el ayuno, pero también tratar de que sea un viernes en silencio, porque Jesús murió. Entonces no televisión, no nada. Entonces no teléfono, ni nada más, que sea algo en silencio. Les va a molestar, pero si lo hacen, será bueno para ustedes. También vamos a tener una misión, va a ser en inglés, comenzando en 3 semanas. Van a ser los lunes y los jueves, aquí en la parroquia, de 7 a 8 de la tarde, comenzando el 15 de marzo. ¿Okay? Y también no se les olvide la ofrenda al obispo, el diezmo al obispo, la apelación que nos hace cada año del BME. Entonces es parte de que también proclamamos que somos una iglesia apostólica, que estamos conectados con nuestro obispo. Bueno, entonces es todo, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Nos inclinamos para la bendición sobre el pueblo. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua, y haz que de tal manera acojan el evangelio de tu Hijo que puedan de vida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.